Bienvenidos a nuestro seminario web de hoy sobre hipotiroidismo embarazo. Gracias por estar con nosotros. Soy Gabriela Brenta, jefa de la división de tiroides en el Hospital César Milstein y profesora asistente de la Universidad de Medicina de Buenos Aires, Argentina. Esta es mi declaración de conflictos de intereses y nuestros objetivos de aprendizaje hoy son comprender cómo y cuándo hacer pruebas de hipotiroidismo en el embarazo y la importancia del tratamiento temprano para poder gestionar el hipotiroidismo en el embarazo y poder hacer programas de screening para el hipotiroidismo. Antes que nada, demos la bienvenida a nuestros miembros invitados, Christian Buller, presidente de la Asociación de Tiroides Británica. Kristen es profesora de endocrinología en la Universidad de Birmingham del Reino Unido y el doctor Tim Carvard, quien es obstetra internista endocrinólogo en el Centro Médico de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, los Países Bajos. También tenemos que agradecer a la Asociación Británica de Tiroides y la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Nuestra agenda del día de hoy incluye dos presentaciones. La primera de Bullard, hipotiroidismo y el embarazo, y el doctor Tim Corban va a hablar sobre el hipotiroidismo del embarazo. Luego, después de estas presentaciones, tendremos una discusión en panel. Este programa ha sido acreditado por el Consejo Europeo de Acreditación para la Educación Médica Continua y certificado por el Servicio de Certificación CPD. Les pedimos por favor que completen la encuesta posterior al seminario web al final del seminario en nuestra plataforma de aprendizaje electrónico para poder descargar sus certificados. También queremos recordarles que hoy contamos con interpretación simultánea. Por favor, seleccionen su idioma preferido en la página del seminario web, inglés, español o chino. Para preguntas y respuestas, por favor envíen sus preguntas en la sección Preguntas y Respuestas. Los miembros responderán al final del seminario web. Les pedimos, por favor, que completen la encuesta previa al seminario web en la plataforma de aprendizaje electrónico de MEDEA, donde pueden encontrar el enlace directo que también está disponible en el chat. Este programa educativo es posible gracias a la subvención educativa independiente recibida por Merck Healthcare de Darmstadt, Alemania. Y ahora les presento a la doctora Kristen Bullitt para su primera presentación. Muchísimas gracias por esta presentación y por haberme invitado a hablar acá. La primera parte vamos a mirar la gestión del hipotiroidismo antes y durante el embarazo. Acá estamos. Bueno, no tengo conflictos de intereses relacionados con esta presentación. Y los objetivos de aprendizaje para el día de hoy son, espero que después de esta sesión puedan comprender cómo y cuándo realizar las pruebas para detectar el hipotiroidismo en el embarazo, manejar en forma competente el hipotiroidismo, tanto en los resultados del feto como del embarazo, y comprender la gestión del cribado de las mujeres con hipotiroidismo. Los datos que tenemos con respecto al hipotiroidismo manifiesto en el embarazo tienen ya más de 20 años. Con un aumento en el número de mujeres que se someten a pruebas de función tiroidea, estamos encontrando cada vez más mujeres que tienen una función tiroidea normal. Hay una pequeña proporción de mujeres que tienen una TSH mayor a 10 mililitros por litro por la primera vez en el embarazo. Una prevalencia mundial estimada de esto es 0,15%. Es probable que las anomalías leves construyan un verdadero hipotiroidismo manifiesto. Y sabemos que la mayor parte del hipotiroidismo manifiesto es leve en momentos de la gestación, pero volveremos también a los problemas que pueden resultar en un FT4
falsamente bajo en el embarazo. Y otra cosa, en la que se va a centrar también Tim, es que puede haber una normalización espontánea para una gran proporción de mujeres que tienen TSH alto en el embarazo. Pero si alguien tiene hipotiroidismo manifiesto y viene tratado con tiroxina, entonces este es un algoritmo que hemos utilizado en nuestra clínica que refleja lo que está en nuestras directrices. Hay que buscar una sustitución con levotiroxina adecuada preconcepción con un TSH inferior a 2,5. Y aunque le decimos a las mujeres que vengan a la clínica cuando están planificando el embarazo, para poder aumentar de manera empírica la dosis durante el comienzo del embarazo, un 20 al 30% de aumento para superar. Y en cuanto se sabe que uno está embarazada, hacer la dosis doble en 2 días por semana, generalmente los fines de semana. Luego se hace un monitoreo regular, 4 semanas hasta la semana número 20, que es algo que ayuda a mantener esto controlado. Y lo que hacemos es un ajuste de dosis predictivo. No esperamos que se vuelva anormal. Una vez que el TSH llega al límite de lo que consideraríamos un rango normal, hacemos cambios para hacer una sustitución. Y les pido reducir también 2 semanas post embarazo la levotiroxina hacia unas 2 semanas después del parto. Con respecto a la hipotiroxinemia aislada, esta es una situación única en el embarazo que acepta más o menos al 2% de las mujeres. No es claro qué es lo que lo causa, pero hay una serie de posibilidades de deficiencia de iodina, de hierro, de IMC más alto y una mayor edad, así como el embarazo gemelar. Mucho de esto está relacionado con los cambios en el rendimiento del ensayo de FT4, pero lo que se tiene es un FT4 bajo que puede mostrar una disfunción pituitaria, pero no en el embarazo. También ha estado asociado con algunas pruebas, como por ejemplo diabetes mellitus gestacional, rotura prematura de membrana y parto prematuro, y también ha estado unido a algunos resultados adversos cognitivos, pero no hay pruebas de ensayos clínicos aleatorizados que el tratar esto mejore con la levotiroxina o los resultados obstétricos o neurocognitivos, y esto no está recomendado en ningún trimestre del embarazo. Entonces, mirando el número de resultados obstétricos que han sido asociados con las hipofunciones leves, esto muestra tanto el hipotiroidismo subclínico como tiroxinemia aislada. El primer resultado que estamos mirando acá es el nacimiento prematuro. Estos son datos del consorcio de TIM en uno de los estudios más grandes que hemos tenido con diferentes cohortes juntos, que indica que tanto en hipotiroidismo subclínico como en hipotiroxinemia aislada, esto puede estar asociado con un embarazo pretérmino. Y cuando miramos las diferencias de riesgo absolutas para embarazo prematuro en comparación con el hipotiroidismo, esto es donde vemos un 5 al 7% de aumento. Y si miramos la edad gestacional inferior a 32 semanas, podemos ver los absolutos diferencias de riesgo de estas formas leves de hipotiroidismo. También tiene que ver con bebés pequeños para su edad gestacional, SGA, lo que se indica que con un TSH de sangre más alto hay un riesgo aumentado, y esto ha sido analizado en manera lineal para una desviación estándar aumentada en TSH en sangre con una pérdida de 4 gramos en el bebé. Y cuando se miran las diferencias máximas de riesgo absoluto, esto está solo comparando el 10 a 11,8% de diferencia. Mirando la preeclampsia, que también ha sido unida a estas formas de hipotiroidismo subclínico, hipotiroxinemia aislada, en TSH solemos tener esta curva en forma de U, que indica que tanto los niveles altos como bajos han sido implicados con preeclampsia. Pero nuevamente, cuando miramos el riesgo absoluto máximo, la diferencia, esto es relativamente bajo y solo va de 2,1% al 3,6%. Por supuesto, una serie de estos factores
y asociaciones son muy relevantes para las mujeres que están buscando la fertilidad, en particular quienes están en clínicas de fertilidad o que han tenido pérdidas de embarazo. Como ya les mostraba, sabemos que el hipotiroidismo subclínico ha mostrado un riesgo de preeclampsia y mortalidad perinatal. Sin embargo, la asociación con subfertilidad sigue siendo conflictiva y no hay suficiente evidencia para sugerir que el hipotiroidismo subclínico cause subfertilidad. Sabemos que las mujeres con subfertilidad tienen una concentración de TSH más alta y seguramente quienes tienen TSH en sangre por encima del rango de referencia está asociado con índices de fertilidad. No hay asociaciones entre CSH y la pérdida recurrente de embarazo definida por las pérdidas de embarazo no consecutivas, aunque puede que exista una una asociación entre pérdidas de embarazo recurrentes que requieren mayor investigación. Sin embargo, tomando todos estos datos juntos, no hay pruebas sólidas consistentes de la asociación de los valores de TSH que se encuentran por la parte superior del rango con los resultados adversos de fertilidad o embarazo. ¿Y qué sucede si tratamos a estas mujeres con levotiroxina? Estas son mujeres con una hipotiroidismo leve, tratadas con levotiroxina y acá tenemos datos de este metaanálisis mirando índices de pérdida, tasas de pérdidas de embarazo y de nacimiento prematuro y podemos ver un aumento en embarazo, en los beneficios en índices de pérdida de embarazo, pero no para los nacimientos prematuros. Entonces ha habido algunos datos, pero muchas de estas poblaciones hay con tipos de estudios mezclados. Y si miramos el número de eventos acá, son números bastante bajos de los pacientes que han sido involucrados en esto. Entonces, el tratar el hipotiroidismo subclínico en la población en fertilidad también puede dar mejores resultados. Y otro aspecto a considerar es qué sucede con el coeficiente intelectual de los niños. Está indicado que hay resultados y un número de estudios desde entonces han sido realizados. Este es un metaanálisis que se realizó donde hay algunos pacientes y niños incluidos, pero no hay evidencia que demuestre que el hipotiroidismo subclínico esté asociado con un IQ inferior. Y nuevamente, 3F4 se vio que en la concentración inferior probablemente esté asociado con un IQ inferior y esto también era cierto para los niveles mayores, pero cuando miramos los efectos máximos, esto es un máximo de 4 en la diferencia de puntuación. Y aquí tenemos una serie de ensayos donde se han realizado ensayos clínicos tratando a las mujeres con hipotiroidismo o tiroxinemia aislada con levotiroxina y se ha estudiado diferentes resultados en los bebés en diferentes edades, entre niños de 3 y 5 años. Hay un ensayo del NIH o TrollCats y el Nasarpur que están combinados acá. Una cosa a ver es que el tratamiento de reemplazo para estos dos ensayos superiores comenzó bastante tarde, el CATS a las 13 semanas, el NIH a las 18 semanas y no hubo efecto positivo en los resultados neurocognitivos. Hay que considerar que las críticas acá es que probablemente comenzaron un poco tarde. Lo único que tenemos a las 12 semanas, que podría ser quizás un poco tarde, mostró que hubo un mejor índice motorio. Y por supuesto, lo que suelo decir a mis pacientes en las clínicas, bueno, es que no hay buena evidencia de que con levotiroxina vaya a resultar en mejores resultados, pero probablemente no haga mal. Entonces, lo que voy a mostrar en las próximas dos diapositivas es que hay señales de que posiblemente haya un daño dando levotiroxina. Este es un estudio basado en datos de 5.000 mujeres con subhipotiroidismo tratadas con levotiroxina y podemos ver que el tratamiento con levotiroxina indica un efecto beneficioso en la pérdida de embarazo, pero con más análisis hubo efectos negativos en diabetes gestacional, preeclampsia, y esto fue una de las primeras indicaciones
que quizás el reemplazo de levotiroxina en estas mujeres puede estar asociado con efectos adversos. Podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, estos son datos de seguimiento del estudio CATS, donde una alta dosis de levotiroxina en aquellas mujeres que comenzaron en 150 miligramos, que es bastante alto, y otro análisis de las mujeres tratadas con levotiroxina, vemos que hay un aumento. Podemos ver hacia la forma de U, con 34 hacia la parte inferior y normal en la parte superior, y resultados de IQ. Podemos ver la concentración asociada con ADH, autismo y epilepsia. Entonces, llevando esto hacia la parte superior o incluso superior a la normal, podría ser que haga daños al niño. Estos son datos entonces que siguen siendo considerados y que forman parte del ensayo de las nuevas directrices de la Asociación Americana de Tiroides. Por supuesto, hay que recordar que las directrices anteriores indicaban que en mujeres con un TSH en sangre estaba dividido según la positividad a TPU, y quienes eran anticuerpo TP positivo con el 0 TSH más de 2,5 se considerarían para el tratamiento. En estas directrices y basadas en todos estos datos recientes que les he mostrado, está dividido por trimestre. Entonces, si el TSH en sangre es normal, está en el rango totalmente normal, en 4 miliunidades por litros, no tratamos. Si es por encima del límite superior del rango de referencia específico del embarazo, se considera el tratamiento en el primer trimestre y definitivamente se tratan mujeres con TSH en sangre más de 10. Si se presentan durante el segundo o el tercer trimestre, entonces lo que decimos es que no hay un tratamiento recomendado, aunque el TSH en sangre sea superior al límite normal, siempre considerando que estas 10.000 unidades por litro no es un corte claro, y también es una transición entre el primer trimestre y el segundo, no es un corte y se deben tomar decisiones individualizadas. Durante un tiempo hemos sabido que tener TP o DAB positivo eutiroideo puede dar resultados adversos, y de los partos prematuros podemos ver que esto puede estar asociado con un aumento en partos prematuros y también en base a el TSH mayor de 4, pero también mirando las diferencias máximas entre estos anticuerpos negativos y positivos, es una diferencia bastante pequeña en relación con los partos prematuros. Aquí mirando a las mujeres que buscan fertilidad y quienes están en clínicas de fertilidad, lo que hemos visto es los abortos espontáneos y nacidos vivos. Aquí esta es una revisión sistemática donde incluimos a 21 estudios y hubo un índice de abortos espontáneos, quienes tenían anticuerpos positivos, y también un menor número de nacidos vivos en quienes tenían el anticuerpo positivo. Entonces, mirando estos estudios retrospectivos que tienen estos anticuerpos, puede estar asociado con resultados peores. Y estos metaanálisis también lo han confirmado. Y nuevamente, en esta arena lo que ahora tenemos son 3 ensayos que han investigado esto. Todos son un poco diferentes. El primero fue en mujeres que buscaban concepción asistida, que estaban haciendo mm, transferencias y tenían FIV y eran menos de 28 semanas. 600 mujeres han sido aleatorizadas a placebo o a levotiroxina, y este ha sido el ensayo negativo. No hubo una diferencia en este resultado primario de pérdidas de embarazo antes de las 28 semanas, pero no fueron diferentes si se les daba a las mujeres TPU con anticuerpos TPU positivos. Un número de análisis secundarios nuevamente fueron negativos. El segundo es un ensayo de Tablet donde podemos ver, esto se realizó en el Reino Unido,
Y fueron mujeres que tenían un mínimo de un aborto espontáneo y estaban buscando fertilidad o tenían subfertilidad. Hemos aleatorizado a 960 mujeres para recibir levotiroxina o placebo y nuestro resultado principal era el nacido vivo después de 34 semanas. Esto fue un ensayo negativo donde vimos que dando esta levotiroxina a estas mujeres no afectaba este resultado. Entonces podemos ver acá un gran número de resultados secundarios que también no, que tampoco se vieron afectados dando levotiroxina. Un análisis de un subgrupo se realizó para poder ver que no hay diferencia dando levotiroxina a quienes no han tenido abortos espontáneos, quienes han tenido abortos espontáneos y podemos ver un TSH mayor de 2,5 y nuevamente no hay una diferencia y tampoco hubo una diferencia si las mujeres habían hecho una concepción asistida o no. Lo que sí vimos después de este ensayo tablet es qué sucede a aquellas mujeres que tienen los anticuerpos positivos, pero tienen una función tiroidea normal. Entonces seguimos a estas mujeres y vimos que el 8% más o menos de estas personas que participaron en el ensayo con y desarrollaron hipotiroidismo durante el ensayo, y podemos ver la gran mayoría. Y en aquellos que fueron aleatorizados para recibir levotiroxina, vimos un aumento en el índice de nuevas causas de hipotiroidismo, nuevamente no sorprendente. Localmente, por suerte, el 80% de quienes desarrollaron esta disfunción tiroidea dentro de los 6 meses, en la gran mayoría durante la preconcepción, esto fue durante el embarazo nuevamente, la mayor parte de estas mujeres en el primer trimestre más o menos a las 6 semanas menos lo desarrollaron luego. Quienes tuvieron una titulación o una concentración mayor de TPO o TSH para desarrollar el hipotiroidismo. Y cuando miramos los resultados, hubo un fallo a concebir fue más grande en quienes habían desarrollado hipotiroidismo, pero el resultado principal en nacidos vivos fue similar. Y en el ensayo final que quiero destacar es un ensayo de los Países Bajos, este se llama T4Life. Aquí las mujeres necesitaban dos pérdidas de embarazo, nuevamente fueron 187 las mujeres aleatorizadas que recibieron o levotiroxina o placebo. Y aquí el resultado principal fue el nacido vivo después de 24 semanas. Y podemos ver que el grupo de placebo y el grupo de tratamiento indican que el uso rutinario de levotiroxina no puede ser recomendado como uso rutinario en las mujeres eurotiroideas TPO con el ET4. Entonces, mis mensajes principales son que el hipotiroidismo manifiesto requiere ajustes en la dosis y un seguimiento regular, especialmente a principios del embarazo. Que los riesgos absolutos del hipotiroidismo subclínico en relación con los malos resultados neurocognitivos y del embarazo son bastante pequeños. Y los estudios han demostrado que no se recomienda el tratamiento de IH en ningún trimestre y se consideraría el tratamiento de hipotiroidismo subclínico durante el primer trimestre de embarazo. No hay ninguna evidencia de ensayo clínico aleatorizado que demuestre que la levotiroxina para el hipotiroidismo leve mejore los resultados neurocognitivos en la descendencia y hay buena evidencia de que el tratamiento de positividad de los anticuerpos TPO eurotiroideos no mejoran los resultados de fertilidad ni de embarazo. Y también les he mostrado datos que nos muestran que el exceso de levotiroxina no está exento de riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christian. Entonces ahora pasemos a nuestra segunda presentación del doctor Tim Kurevar. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a dar esta charla en este seminario web. Entonces, viendo las cosas tan nuevas que ha compartido Cristina, quisiera también hablar un poco sobre el cribado, el screening y los intervalos de referencia de embarazo, que por supuesto son muy relevantes para la interpretación del TSH y las medidas durante el embarazo. Y también tenemos una diapositiva para darles una actualización sobre el tratamiento del hipotiroidismo postparto tratado durante el embarazo. Vamos a ir entonces a los objetivos de aprendizaje para que puedan leer en la pantalla. Y lo que quisiera discutir son los intervalos de referencia de cribado del embarazo a la vez. Y el motivo es porque quiero mostrarles
que el cribado y las definiciones de intervalos de referencias están realmente relacionados. No se puede ver el uno sin el otro. Y esto, por supuesto, es porque las diferencias en los intervalos de referencia afectan el modo en el que diagnosticamos el hipotiroidismo en el embarazo y es esto que también luego lleva al tratamiento y los riesgos potenciales relacionados al sobretratamiento. Nuevamente, como decía, ambas cosas están interrelacionadas. Lo que voy a intentar hacer ahora con las primeras diapositivas es confundirlos lo más que pueda y luego, después de esa confusión, voy a compartir con ustedes al menos mi punto de vista sobre el cribado en general para decidir así sobre los rangos de referencia. La mayor parte de ustedes ya debe conocer esto, son las directrices de la Asociación de Tiroides de América para el 2017 y es que en primer lugar recomiendan calcular los intervalos de referencia en sus propios hospitales. La segunda opción sería utilizar intervalos de referencia que se utilicen en hospitales muy similares a los de ustedes y también hacer 3 a 4 ensayos. Y si esto no está disponible, se puede tener una TSH que sea 4 miliunidades por litro. Y otra cosa que se ve también en las directrices es que se puede deducir 0,5 miliunidades por litro del límite superior que se utiliza fuera del embarazo. Estos son entonces enfoques alternativos. Un problema que existe es que las directrices actuales no dan ninguna guía sobre cómo interpretar las concentraciones de FT4 y lo mejor de esto está ilustrado por datos de nuestro consorcio que muestran los histogramas, la distribución de concentración de TSH y FT4. Y lo que podemos extraer de esto es que dentro de una certidumbre razonable se puede hacer un límite superior de FT4 y TSH de TSH para el embarazo, mientras que para FT4 y los efectos que tiene el embarazo en la fisiología en estas medidas, no hay manera de dar ninguna recomendación con respecto a diferencias absolutas o relativas en comparación con el intervalo cuando no embarazada. Entonces, les dije que iba a confundirlos, así que tengan paciencia, ahora lo haremos. Una cosa que hemos estudiado en nuestro consorcio fue la diferencia entre calcular rangos específicos hospitalarios y aquellos enfoques alternativos que vemos a la izquierda, 4 miliunidades por litro como límite fijo o sustrayendo 0,5 miliunidades como límite superior fuera del embarazo. Y hemos visto diferencias bastante grandes, tanto en el primer como en el segundo trimestre, cuando se trata del diagnóstico de hipotiroidismo, tanto subclínico como como infradiagnosticado. Entonces, si vemos estos como manifiestos, si vemos los enfoques alternativos, podemos ver un 30% de sobrediagnóstico y un 50% de infradiagnóstico para el hipotiroidismo en el primer trimestre. Mirando aquí el círculo rojo. Esto, por supuesto, es lo más importante que queremos identificar cuando vemos a la paciente por primera vez durante el embarazo. Entonces, son diferencias muy grandes. ¿Y qué significa esto? Creo que está mejor explicado en esta diapositiva que muestra 1000 mujeres embarazadas. Cuando hacemos el cribado de cada mujer para la función tiroidea en el embarazo, la codificación acá muestra el número de mujeres que identificaríamos con una función tiroidea anormal. En rojo podemos ver 5 de cada 1000 que identificaríamos con un hipotiroidismo manifiesto. Entonces es realmente muy pequeño. Aquí podemos ver las mujeres con una función tiroidea normal. Podemos ver en amarillo también un gran número con hipotiroidismo subclínico y como referencia también las demás anomalías que podemos ver. Entonces, de todas las mujeres que encontramos, las 5
con hipotiroidismo, una de estas mujeres va a tener un TSH de 10. Este es el grupo en el que estamos seguros de que hay un hipotiroidismo que tenemos que tratar y que probablemente tenga un alto riesgo. Y una de las cosas más importantes cuando se trata del cribado es que realmente no sabemos cuál de estas mujeres vamos a identificar si realizamos un cribado basado en factores de riesgo, porque las historias que tenemos en comparación de screening universal y las de factores de riesgo no son tan grandes y la mayor parte de estos factores de riesgo investigados en los estudios no están completos. Entonces hay muchos datos que faltan, por ejemplo, donde las mujeres tienen diabetes de tipo 1 o enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces, volviendo a esta imagen, solo hemos identificado una proporción realmente muy pequeña de mujeres que queremos tratar. Por eso tenemos que empezar a hacer el cribado de estas mujeres. Pero cuando empezamos a ver esas discrepancias entre índices y rangos de referencia específicas del hospital o las alternativas, es importante ver que cuando hacemos una prueba de función tiroidea, y encontramos hipotiroidismo, siempre pensamos que lo que identificamos es la enfermedad real. Pero considerando las diferencias con los enfoques alternativos que les he mostrado, lo que vemos en realidad es que de las 5 mujeres que consideramos que tienen hipotiroidismo, solo 3 de ellas realmente lo tendrán si utilizamos rangos de referencia específicos del hospital. Estamos sobrediagnosticando a 2 mujeres y no estamos identificando a otras 2 que en realidad tienen hipotiroidismo, pero que no entran dentro al rango de referencias con los métodos alternativos. Además de eso, ahora tenemos datos adicionales de 2 estudios que nos muestran cuántas mujeres que hemos identificado como con hipotiroidismo manifiesto o subclínico con una prueba al principio del embarazo, que también siguen sin tratamiento cuando llegamos a la función de hipotiroxinemia, y esto es la persistencia del hipotiroidismo si volvemos a hacer las pruebas. Estos son números de 2 estudios. El primero es un estudio danés, donde miraron la función tiroidea en la semana 7-8, luego sin tratamiento en semana 11-12, y vieron que 40 al 45% de las mujeres con hipotiroidismo manifiesto o subclínico seguían teniendo esto en la semana sin 11-12. Entonces la persistencia era muy baja y la mitad de las mujeres ya no tenían función tiroidea normal. Y en el estudio chino, donde miraron la diferencia sin tratamiento entre el primer y el tercer trimestre, estos números fueron aún mayores, como pueden ver. Entonces esos números muestran que para el hipotiroidismo manifiesto menos del 5% lo siguió teniendo durante el tercer trimestre y 25% con hipotiroidismo subclínico. Entonces, si consideramos esto, pensando en quienes consideramos que tengan subdiagnóstico o la enfermedad verdadera, los números en realidad son aún más diferentes de lo que pensamos. Entonces, si consideramos la persistencia de la enfermedad, una de 5 mujeres que ustedes piensan que tienen hipotiroidismo realmente tienen el hipotiroidismo que persiste sin tratamiento, y sobrediagnosticamos a 4 de cada 5 mujeres. Y esto nos lleva a pensar entonces que hay tantas incertidumbres en cómo estamos haciendo el diagnóstico de esa función tiroidea durante el embarazo. Y si decimos que todos tienen que hacerse un cribado durante el embarazo, las diferencias entre los centros en comparación con lo que consideramos la norma de oro, con nuestros rangos de referencia, son tan grandes que los resultados del cribado serán tan diferentes en todo el mundo, además de nuestros argumentos para el cribado, que el cribado no parece ser realmente una excelente idea con el conocimiento que tenemos actualmente. Bueno, hasta acá los he confundido. Ahora déjenme que les dé un poco una idea de cómo tratar con estas cosas. Este es algo principalmente basado en opiniones de expertos del grupo del Comité de las Directrices de ATA y también de mi grupo.
Entonces, para TSH, pero también para FT4, si no tenemos intervalos de referencia que sean específicos para sus hospitales, tendría sentido utilizar TSH el límite superior, pero también por una cuestión de tiempo no voy a ir en esto, pero es también similar al usar un corte de 4 o 0,5 millones por litro que utilizar solo el intervalo de referencia de TSH para mujeres que no están embarazadas. Si se utiliza una referencia para no embarazo, va a reducir un poco el número de mujeres que diagnosticamos con enfermedad tiroidea leve, quizás hipotiroidismo subclínico o hipotiroxinemia aislada, y se va a aumentar el número relativo de mujeres que identificamos con hipotiroidismo o hipotiroxinemia manifiestos, porque es probable que los cortes 3 a 4 fuera del embarazo sean un poco mayores de lo que serían durante el embarazo. Pero estas diferencias son realmente muy pequeñas, así que prácticamente no tiene consecuencias clínicas y por supuesto hará nuestra vida más simple. Y otra cosa que también será mencionada en las directrices de las asociaciones, de las directrices de la Asociación Americana, una cosa que tenemos que considerar para las mujeres que tienen hipotiroidismo en el primer trimestre, como decía Cristina, mujeres que tienen hipotiroidismo manifiesto, donde TSH es menos de 6.000 unidades por litro, que es arbitrario como corte para identificar las formas más leves, es volver a controlar la función tiroidea quizás unas 3 semanas después de haber identificado la anormalidad en la función tiroidea. Y esto viendo los datos que les he mostrado, con una alta posibilidad de que la función tiroidea se normalice cuando se vuelva a hacer una prueba sin tratamiento. Esto también es algo que se puede considerar introducir en sus clínicas. Entonces, para concluir en esta primera parte, hay diferentes modos de definir qué es un TSH normal y una FT4 y si no tenemos estos intervalos de referencia, pues estaría bien también utilizar los de referencia de no embarazo, pero en muchos casos de hipotiroidismo leve que se puede identificar en particular durante el embarazo se normalizan espontáneamente al volver a medirlos. Entonces se puede considerar volver a medirlo 1 a 3 semanas después de la primera prueba. Con respecto al cribado de TSH, cosas que no he mencionado, pero que también son argumentos contra esto, es que vamos a identificar muchas mujeres con la enfermedad que probablemente no vayan a beneficiarse del tratamiento, serán muy heterogéneos como las definiciones que hemos visto, y tampoco tenemos ensayos aleatorizados que muestren que el cribado en realidad sea beneficioso. Además de eso, existen nuevos datos que se centran en el cribado, que están tratando estas diferencias en diferentes heterogeneidades y rangos y definiciones. Y una cosa que me gusta es que los daneses ahora están haciendo estudios donde hacen cribados para las mujeres con hipotiroidismo en el embarazo, pero solo para el hipotiroidismo manifiesto. Entonces han desarrollado esta prueba que dice que es normal o anormal para el hipotiroidismo, lo que quita algunos de los problemas con el cribado universal como la identificación de la función tiroideal leve, donde no podemos realmente saber si el tratamiento es beneficioso o no. Entonces, centrarnos en mujeres que vamos a tratar igualmente. Entonces, ¿qué hacer con el cribado si no se está haciendo cribado universal? Se pueden utilizar los factores de riesgo que hemos identificado. Aquí pueden ver los factores de riesgo en las directrices de ATA y vamos a actualizarlos también un poco. Entonces quería compartirlos y para mostrarles algunas de las cosas que estamos implementando acá cuando se centran en las referencias en azul, acá, la edad, la obesidad mórbida. Hemos hecho algunos estudios y mirando el IMC, la edad, están asociados con el riesgo del hipotiroidismo manifiesto subclínico. Lo que hemos hecho es estudios muy grandes donde hemos encontrado valores significativos estadísticamente, como IMC, se puede ver en la diapositiva, donde también se puede ver de estos datos
que casi no hay diferencias en el riesgo de hipotiroidismo y lo mismo para el hipotiroidismo subclínico según la edad maternal, porque podemos ver la diferencia de riesgo de 0,2 como 20 frente a 40. También hemos hecho una revisión sistemática de la literatura donde podemos ver todos los factores de riesgo posible que vemos en la literatura. Esto es un manuscrito que estábamos preparando para la publicación en los próximos meses y la conclusión de esto, que no hay factores de riesgo clínicamente significativos que se puedan implementar para el cribado. Entonces, lo que hemos hecho en esta primera propuesta de actualización es quitar el IMC, la edad materna como factor de riesgo y también tratar modificar algunos factores de riesgo. Por ejemplo, hemos añadido que también mencionamos específicamente la tiroiditis. Y hemos editado también algunos datos como factores de riesgo, infertilidad o pérdida de embarazo, donde ahora podemos decir que no hay que controlar la función tiroidea en el embarazo. Como mencionaba, vamos a tener algunas diapositivas sobre el cuidado del posparto del hipotiroidismo durante el embarazo y tenemos datos interesantes sobre el ensayo del NIH y de los Estados Unidos, donde hicieron aleatorizados para el tratamiento también de hipotiroidismo subclínico y luego en este nuevo estudio hicieron seguimiento de estas mujeres 1 a 5 años luego. Midieron esta función y también les preguntaron si estaban diagnosticados con hipotiroidismo. Y lo que vieron es que más o menos el 3% de quienes estaban diagnosticados con hipotiroidismo, hipotiroxinemia aislada, después de un año eran 3,1 y menos de lo que se esperaba para la población general, pero para el hipotiroidismo subclínico vieron que desde el 13 al 15% de estas mujeres fueron diagnosticados luego con un hipotiroidismo. Y esto fue aún mayor si había una positividad al anticuerpo TPO. Por ejemplo, para todos los años, en la fase de posparto, la cantidad de diagnósticos se hacen antes de lo que estamos haciendo ahora y es bastante limitado. Creo que tenga sentido aconsejar a aquellas mujeres que han tenido hipotiroidismo subclínico durante el embarazo sobre básicamente la tiroiditis o el hipotiroidismo y los síntomas relacionados con esto, ambos síntomas que todos conocemos. Simplemente para informar a las mujeres sobre estos síntomas para que se controlen la función tiroidea si tienen estos síntomas, en modo de poder identificar a quienes están en mayor riesgo de hipotiroidismo por tiroiditis o que ya tienen hipotiroidismo, por ejemplo, después de un año de embarazo. Otra cosa que quisiera recordarles y que es importante también considerar, comenzar la levotiroxina para las mujeres que no estaban en levotiroxina antes para comenzar una baja dosis de levotiroxina durante el embarazo, porque como mencionaba, muchas mujeres se van a normalizar su función durante el embarazo, entonces realmente queremos evitar motivos innecesarios. Y también es importante saber que las mujeres que tengan hipotiroidismo preexistente también pueden tener tiroiditis después del embarazo. Entonces, discutir sobre los síntomas de hiper e hipotiroidismo puede ser
positivo. Y por supuesto, las mujeres que eh, tomaban levotiroxina antes del embarazo deben cambiar a su dosis anterior a la concepción, porque los cambios fisiológicos que necesitan ya no son necesarios después del parto, por supuesto. Les voy a dejar algunos de los mensajes para llevar a casa acá en la pantalla y luego, por supuesto, estaré acá disponible para responder sus preguntas. Y ahora pedimos a las personas que por favor nos manden sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas. Veo que ya tenemos una acá, así que se la preguntaría a ambos. Es Suemi Marui. ¿Cuál es el objetivo de TSH en aquel paciente con hipotiroidismo previo que está tomando levotiroxina? ¿También el rango normal? Como ilustraba en mis primeras diapositivas, con hipotiroidismo que puedan mantenerse con TSH en sangre por menos de 2,5, porque como sabemos los requerimientos, no queremos que tengamos estos problemas antes de encontrarlos. Entonces la recomendación es diferente si se trata ya con levotiroxina, porque sabemos que la glándula tiroide a tener, a ser más, va a estar bajo mayor estrés durante el embarazo. Entonces la pregunta es principalmente, estamos cambiando el punto de vista ahora, en manera un poco como un péndulo. En la ciencia a veces las cosas tienden a ir así. Antes, en las directrices anteriores, se trataba a los pacientes. Al menos en mi país, los especialistas nuestros pacientes podían estar tomando levotiroxina incluso si tenían una TSH por encima de 2,5, en particular en clínicas de fertilidad. Y se van a necesitar cambios para mover esto a la práctica clínica. Entonces, ¿cuál es su idea de cómo esto, de estas nuevas actividades que todos los médicos tienen este 2,5? En general, el cambiar las prácticas requiere tiempo. No sé si en su país pasa eso. Acá lo que tenemos en las clínicas de fertilidad, cuando vemos es que el TSH tiene que ser por menos de 1 antes de poder quedarse embarazada. Entonces creo que, bueno, ya estamos llegando a este cambio en el que la gente se está dando cuenta que en realidad no hay evidencia para esto. Y bueno, lo que Tim y yo hemos mostrado en las evidencias es que tenemos que practicar evidencia, medicina basada en evidencia, y estos cortes, como veíamos, no son absolutos y hay cierto espacio para interpretación. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y como no hay evidencia para hacer eso, más un riesgo potencial de daño, por supuesto, necesitamos tener menos de TSH menos de 1. Esto es algo que tenemos que considerar. Hablando sobre los datos, viendo los datos que tenemos disponibles, me pregunto cuáles son los datos que no tenemos disponibles. ¿Cuál sería su idea, ensayos aleatorizados o no sé, cosas que aún no estén respondidas? Esta es una muy buena pregunta. Es interesante estar del otro lado de esta pregunta porque también esto es algo que me gusta hablar con mis estudiantes de PhD. Lo principal que
quisiera saber es el efecto de hipotiroxinemia y el tratamiento de hipotiroidismo subclínico en el embarazo temprano, porque como decía Cristina y nos mostraba en las fantásticas diapositivas que tenemos, hay una gran diferencia entre un ensayo positivo y dos negativos con respecto al tratamiento y por supuesto la pregunta es si es realmente implementable, porque en particular en muchos países occidentales las mujeres se presentan por primera vez cuando están embarazadas a los 11, 12 semanas. Entonces, para la mayoría de estos es difícil agarrarlas en el momento correcto. Y hay otros lugares en el mundo donde las mujeres ya se presentan a las 6 semanas, 7, y puede ser de grandes beneficios. Esto es una pregunta abierta que personalmente haría si tuviese quizás fondos ilimitados para hacer ensayos. Bueno, en un mundo ideal seguramente podríamos hacerlo, o quizás en un futuro. ¿Cuál sería el cuestionario que un médico tendría que tener en mente? Si tuviéramos, por ejemplo, una aplicación en nuestro teléfono, por ejemplo, como tenemos para riesgo cardiovascular o de osteoporosis, ¿qué tendríamos que tener en mente cuando hablamos con una paciente embarazada para poder hacer un cribado y ver si la paciente realmente tendría que hacerse una prueba de TSH o incluso un TPO? un- una prueba de anticuerpos TPO. Bueno, hacer una prueba de una lista de factores de riesgo es necesario hacer un cribado y recordar cosas que puede ser un poco difícil memorizar. Y me gusta mucho la idea del sentido común y creo que la mayor parte de los médicos que ven esto tienen muy buenos médicos y tienen experiencia en el tratamiento y la identificación de enfermedades tiroideas. Entonces, pensar en factores de riesgo comunes, probablemente esto vaya a encontrar el hipotiroidismo más relevante, porque las mujeres que no estamos encontrando con TSH por encima de 10 y 12 semanas de embarazo son las que probablemente tengan síntomas y anormalidades antes del embarazo con TBO positivo, tengan los principales factores de riesgo. Y esos también son factores de riesgo donde no tenemos muchos datos, bueno, es sentido común utilizarlos. Y los factores de riesgo para los que sí tenemos datos, y les he mostrado ejemplos de estos, son menos significativos. Entonces sí podemos tener en mente que la evaluación clínica general es importante y algunas mujeres que tienen estos factores de riesgo menos comunes, bueno, hay que referirse a las directrices, lo que probablemente les permitirá identificar esto. No necesitamos una aplicación entonces para esto. Bueno, estamos pensando en hacer para compartir de manera más fácil las directrices, hacer folletos o algo así. Por supuesto, una aplicación puede ser útil, pero si alguien ve 30 pacientes en una mañana, no quiere seguir abriendo la aplicación, ¿no? Mientras que esperamos a ver si llegan más preguntas, voy a hacer una pregunta a Cristian. Es un poco confusa esta idea de que tenemos datos sobre la reducción de riesgo con levotiroxina en mujeres embarazadas con hipotiroidismo subclínico y pérdida de embarazo, por ejemplo, pero por el otro lado, los mismos estudios muestran que hay un mayor riesgo de diabetes gestacional o de preeclampsia. Pero también esto se reproduce en un estudio retrospectivo en la misma situación. Entonces, puede ser sobredosis, pero si es sobredosis, ¿cómo podemos hacer en el otro lado la levotiroxina?
Es algo que evita la pérdida, el aborto espontáneo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una respuesta a esta dicotomía? Bueno, es una buena pregunta. No sé si tengo una respuesta para esto. Creo que llevar las concentraciones de TPO a más de lo normal tiene riesgos asociados. Creo que ninguno de estos sean ensayos. No son tan limpios y controlados como un ensayo. Estos son estudios con bases de datos retrospectivos y esto podemos interpretarlo solo como que hay una señal de daño, pero cuando dice Tim de un ensayo a las 6 semanas y vemos los resultados neurocognitivos y los resultados obstétricos, quizás podamos obtener mejores respuestas para eso, pero creo que sea gestionado, que sea impulsado principalmente por esas concentraciones 3 a 4. Creo que es importante generalizar esta idea del sobretratamiento que también puede ser dañino, porque en los últimos años esto no ha sido así. Sí podía tratar y se podía incluso llevar al paciente a un hipotiroidismo subclínico y ahora hay gran evidencia de que esto esté asociado con efectos adversos neurocognitivos y también durante el embarazo. Así que es importante. Y las nuevas directrices también probablemente van a reforzar la idea de evitar el sobretratamiento. Este objetivo del TSH en las mujeres en tratamiento de fertilidad también es con o sin anticuerpos positivos. Y aclarar el concepto. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero es lo mismo. Si no tenemos los anticuerpos TPO, porque tenemos el ensayo de TSH y del rango superior y normal en las mujeres que buscan la fertilidad y son todos negativos. Así que es más allá de la positividad al anticuerpo. Este no es el factor que divide. Bueno, podría seguir haciendo preguntas, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. ¿Tenemos algún comentario conclusivo? Tim, últimas palabras. No, como decía, creo que es importante que no sigamos las directrices al pie de la letra, sino que sigamos pensando en los pacientes que están frente a nosotros y podamos personalizar así nuestras evaluaciones y nuestros planes de tratamiento, esperando que nuestras directrices futuras puedan ser un modo de estructurar algunas líneas. Y bueno, gracias a todos por la atención. Bueno, las preguntas y respuestas, bueno, hemos concluido con esto y quisiera felicitarlos a todos porque son realmente una fuente de conocimiento y es muy bueno tenerlos acá para compartir sus experiencias con nosotros. Así que muchísimas gracias y bueno. Ahora que hemos llegado al final y quisiera recordarles a todos que tienen que completar el cuestionario post-webinario para obtener el certificado. Y también hay muchas personas que se han registrado para el seminario web, pero saben que esto está grabado y estará disponible a partir del 29 de noviembre y las sesiones bajo demanda estarán disponibles hasta el 22 de mayo de 2025. Con esto, muchísimas gracias y esto también forma parte de un viaje de aprendizaje mixto sobre los trastornos de la tiroide que pueden encontrar en la plataforma elearning.medeaacademy.com, donde tienen todo grabado y finalmente pueden seguirnos en las redes sociales y
Quisiera entonces agradecerles mucho por haber estado en nuestro seminario web hoy y hasta luego a todos.